El siguiente trabajo es producto del tema de la unidad 3, habilidades para la vida, y 3.1, inteligencia emocional. En este el propósito es explicar la importancia del desarrollo de habilidades para la vida, analizando la inteligencia emocional, comenzando por el autoestima y la asertividad. Esto es resultado de 3 lecturas que se analizaron durante esta unidad. La primera lectura se llama Importancia de la inteligencia emocional, un reto para la orientación educativa, de la autora María Luisa Dueñas Güey. En esta nos dice que parte de la necesidad e importancia de la educación emocional, el cual surge como una respuesta educativa a una serie de necesidades que se dan en la sociedad actual. Estas situaciones, estas necesidades tienen que ver con la ansiedad, la depresión, los problemas de disciplina, la violencia, la drogadicción, trastornos alimenticios, entre otros. Menciona que mediante investigaciones recientes sobre esta temática se ha demostrado cómo el analfabetismo emocional tiene efectos muy negativos sobre las personas y sobre la sociedad. La importancia del control y la regulación de las emociones surge también de la necesidad que tiene el ser humano de no dejarse llevar por los impulsos emocionales, ya que lo contrario tendrá consecuencias muy negativas, tanto a nivel personal como social. Además, todas las personas necesitan sentirse seguras emocionalmente, es decir, tener sentimientos de bienestar y estabilidad emocional. El factor emocional se considera como un elemento muy importante en la prevención y desarrollo de algunas enfermedades. Se ha demostrado que emociones negativas como la ira, el miedo, el estrés, la depresión, tienen efectos directos sobre la salud. Esto de acuerdo al autor Perea 2002. El desarrollo y comprensión de las emociones en los niños es un proceso continuo y gradual de aprendizaje que va de las emociones simples a las más complejas. Los niños van cambiando sus estrategias para poder hacer frente a las distintas experiencias. Para Sternberg, la inteligencia es un conjunto de habilidades de pensamiento y aprendizaje que nos sirve para solucionar problemas de la vida real o académica y que pueden analizarse por separado. En su teoría triárquica de la inteligencia está integrada por 3 dimensiones. La primera tiene que ver con la componencial, que hace referencia a los mecanismos cognitivos que nos permite aprender y a desarrollar tareas inteligentes. La segunda es la experiencial, que nos permite abordar una nueva tarea o situación dándole una respuesta adecuada. Y la tercera es la contextual, de tipo práctico-social, que explica la adaptación al ambiente y es útil para resolver problemas cotidianos. Una de las aportaciones que más han influido en la ampliación del paradigma de la inteligencia y que ha llevado el concepto de inteligencia emocional ha sido la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por Gardner en 1983. En terminología de Sattler, 1996, son como bloques de construcción con los que se construye el pensamiento y la acción, siendo la base de las capacidades humanas para la utilización de símbolos. Estas son: la primera, inteligencia lingüística, que son aquellas capacidades sintácticas y pragmáticas que participan en el uso del lenguaje para la comunicación. La inteligencia musical, son aquellas habilidades rítmicas y de tono de intervención en la composición, canto e interpretación musical. La inteligencia lógico-matemática, que es el pensamiento lógico y la habilidad numérica. La inteligencia espacial, percibir el mundo visual, transponer y modificar las propias percepciones iniciales. La inteligencia corporal, que es el baile, el atletismo, la gimnasia, el deporte. La inteligencia personal, que abarca tanto el conocimiento de uno mismo, la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Para Cooper y Zagat, 1997, la inteligencia emocional está integrada por 4 elementos básicos. La primera es la alfabetización emocional. Consiste en ser consciente de nuestras emociones,
canalizar y transferir la energía emocional con un empuje que nos aporte lo que podría denominarse pasión, creadora y solucionadora. La agilidad emocional se manifiesta en una doble vertiente. La primera es ofrecer a los demás un grado de confianza que facilite las relaciones con los otros y la comunicación empática al tener conciencia de los sentimientos y emociones. Y la otra es obtener una capacidad de flexibilidad y renovación para solucionar problemas y hacer frente de manera adecuada a las necesidades. La profundidad emocional. Este elemento está relacionado con la ética y la moral personal. Todos tenemos motivaciones y reflexionamos sobre nuestras aspiraciones. Es nuestro potencial e intención individual. Para alcanzarlo es necesario poner esfuerzos, responsabilidad y conciencia. Aquí es donde interviene la moral y la ética personal en las formas que tenemos habitualmente de actuar. Debemos hacer lo adecuado y lo correcto. Esto nos aportará una integridad aplicada en nuestras interrelaciones con nuestro entorno y con los demás. Debemos ser capaces de discernir lo correcto de lo incorrecto por nosotros mismos al actuar. Y la última es la alquimia emocional. Se manifiesta en una gran variedad de situaciones. Ser capaces de aceptar el reto, trabajar con lucidez y atención, aplicar nuestra intuición a la creatividad y a lo imaginativo. Es lo que se conoce como flujo intuitivo, que hace que a veces seamos capaces de experimentar con más plenitud un punto determinado del tiempo y conectar con nuestros sentimientos de forma más eficaz, agudizando nuestra intuición, nuestros instintos, nuestro empeño. Gallego, 1999, destaca una amplia serie de habilidades que se encuentran en la teoría de la inteligencia emocional y la presenta agrupadas en 3 ámbitos. El primer ámbito se llama habilidades emocionales, el cual nos dice que se debe reconocer los propios sentimientos, identificarlos y etiquetarlos y expresarlos. Se deben controlar los sentimientos y evaluar su intensidad. Ser consciente de si una decisión está determinada por los pensamientos o por los sentimientos. Controlar las emociones, comprendido lo subyacente a un sentimiento. Aprender formas de controlar los sentimientos. El segundo lo dividió en habilidades cognitivas. En esta dice que se deben comprender los sentimientos de los demás, respetar las diferencias individuales, saber leer e interpretar los indicadores sociales, asumir toda la responsabilidad de las propias decisiones y acciones, considerar las acciones, las consecuencias de las distintas alternativas posibles, dividir en fases el proceso de toma de decisiones y de resolución de problemas, reconocer las propias debilidades y fortalezas, mantener una actitud positiva ante la vida con un fuerte componente afectivo, desarrollar esperanzas realistas de uno mismo, adiestrarse en la cooperación, la resolución de conflictos y la negociación de compromisos. También el otro en el que lo clasifica son las habilidades conductuales. En esta dice que resistir a las influencias negativas, escuchar a los demás, participar en grupos positivos de compañeros, responder efectivamente a la crítica, comunicarse con los demás a través de otros canales no verbales. La segunda lectura que se analizó se llama autoestima, un factor relevante en la vida de la persona y tema esencial del proceso educativo de María Luisa Naranjo Pereira. La autoestima es un factor importante a considerar en la vida de las personas en general y en particular. En el tema del desempeño y de las actitudes hacia las actividades académicas de los estudiantes. El autoestima se desarrolla a partir de la interacción humana, mediante la cual las personas se consideran importantes una para las otras. El yo evoluciona por medio de pequeños logros, los reconocimientos y el éxito. Branden, 2004, manifiesta que la autoestima está configurada por factores tanto internos como externos. Los internos son aquellos factores que radican o son creados por el individuo, ideas, creencias, prácticas o conductas,
y por factores externos, los cuales son los mensajes transmitidos verbal o no verbalmente, las experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las personas significativas para nosotros, las organizaciones y la cultura. Molina considera que la autoestima tiene un significado complejo y que precisa de 4 componentes en su definición. Dice que es una actitud que contempla las formas habituales del pensar, actuar, amar y sentir de las personas para consigo mismas. Tiene un componente cognitivo, pues se refiere a las ideas, opiniones, creencias, percepciones y procesamiento de la información que poseen las personas respecto de sí mismo. Tiene un componente afectivo, que influye en la valoración de lo positivo y negativo. Involucra sentimientos favorables y desfavorables, agradables o desagradables que las personas perciben de sí mismo. Tiene un componente conductual, porque implica la intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. En este texto hay un subtema que se denomina alta y baja autoestima, factores, vínculos y características. Nos dice que para Eisenberg y Patterson en 1981 se refiere a una serie de conductas correlacionadas tanto con la alta como con la baja autoestima. Entre ellas se mencionan expectativas hacia el futuro, asertividad personal, estilos para enfrentar el estrés, tomar riesgos, tomar el fracaso a nivel de aspiración. Con base en lo planteado por estos autores, a continuación se hace referencia a las conductas mencionadas. En primera instancia, se señala que existen 2 razones por las cuales este tema es importante. Una es que la autoestima de una persona no se ve, sino que se elaboran conjeturas sobre esta a partir de la conducta evidente. Estos patrones de conducta suministran datos a partir de los cuales se pueden hacer inferencias diagnósticas razonables. La segunda razón es que algunos patrones de conducta pueden parecer extraños a primera vista. No obstante, si se les vincula con la autoestima subyacente, se puede comprender su significado. Molina, Valdares y Maya, 1996, describen a las personas con alta autoestima de la siguiente manera. Una persona con alta autoestima no se considera a sí mismo como el centro del universo y mejor que los demás y las demás. Simplemente conoce muchos aspectos de sí mismo. Tiene autorrespeto y tiene conciencia de su propio valor como persona única e irrepetible. Reconoce sus cualidades buenas, pero no se cree perfecta, al contrario. Puede ser que tenga mucha conciencia sobre sus defectos y del hecho de que ella comete errores, pero no ve sus defectos y errores como representativos de alguien sin valor. Ella los entiende como representativo del ser humano. El resultado de ser una persona con alta autoestima y responsable de su propia vida es ser una persona actualizadora de sí misma y autotrascendente. Al respecto, García, 2005, señala las siguientes características de una persona con alta autoestima. Cree firmemente en ciertos valores y principios. Está dispuesta a defenderlos aun cuando encuentre fuertes oposiciones y se sienta lo suficientemente segura como para modificar esos valores y principios si nuevas experiencias indican que estaba equivocada. Es capaz de obrar según crea más acertada, confiando en su propio juicio y sin sentirse culpable cuando a otras personas les parece mal lo que ha hecho. El tercer texto analizado se llama Relaciones interpersonales adecuadas mediante una comunicación y conducta asertiva. Esta es de la misma autora, María Luisa Naranjo Pereira. En este artículo menciona que la comunicación y la conducta asertiva, como habilidades sociales, pueden ser desarrolladas y pueden mejorar el desempeño de las relaciones interpersonales. Se presentan diversas teorías acerca de la asertividad, entendiendo básicamente como autoafirmación personal.
la capacidad de respetar los derechos propios y los ajenos y poder expresar de manera propia los sentimientos y pensamientos, sin producir angustia o agresividad. La palabra asertivo proviene del latín assertus y significa afirmación de la certeza de una cosa, por lo que se deduce que una persona asertiva es aquella persona que afirma con certeza. Existen diversas definiciones de asertividad. Ciertos autores consideran la asertividad como la conducta que posibilita la dimensión de la ansiedad. Otros la consideran como la defensa de los derechos propios y algunos como la habilidad para expresar sentimientos y pensamientos. Rizzo, 1988. Define la conducta asertiva como aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente, sin distorsiones cognitivas o ansiedad, y combina los componentes verbales y no verbales de manera más afectiva posible. Explica que una persona es asertiva cuando tiene la capacidad de ejercer o defender sus derechos personales, por ejemplo, decir no, expresar opiniones contrarias o desacuerdos y manifestar sentimientos negativos sin permitir que la manipulen, como lo hacen personas sumisas, ni violar los derechos de otras personas como lo hacen las personas agresivas. La persona que practica la conducta asertiva son más seguras de sí mismas, son más transparentes y fluidas en la comunicación y no necesitan recurrir tanto al perdón, porque el ser honestos y directos impiden que el resentimiento eche raíces. Refiere concretamente a los indicadores expresivos verbales y no verbales de la asertividad y lo explica de la siguiente manera. Dice que algunas de las características son mirar a los ojos, el volumen de la voz, la modulación y entonación de la voz, la fluidez verbal, la postura, los gestos y el contenido verbal del mensaje. Los derechos asertivos constituyen una estructura básica para la sana participación de las personas en toda relación humana, señala Smith, 1987. Este autor realiza un amplio análisis de los derechos asertivos y de la existencia para cada uno de ellos, de ciertas creencias primarias infantiles que permanecen en muchas personas. Como conclusión, tenemos que la autoestima es la percepción valorativa que una persona tiene a sí misma. Es un proceso dinámico y multidimensional que se construye a lo largo de la vida. Se desarrolla a partir de la interacción humana y contiene aspectos actitudinales, cognitivos, efectivos y conductuales. Mediante el autoconocimiento, la persona puede lograr autoaprobación y, por consiguiente, la suficiente autoestima para aceptarse a sí misma. La conducta y la comunicación asertiva son habilidades sociales que pueden desarrollarse para mejorar la calidad de las relaciones humanas. De acuerdo con la teoría conductual, cuando la persona modifica su comportamiento, también puede modificar sus actitudes y sentimientos. El comportamiento asertivo le permite a la persona sentirse mejor consigo misma y en su relación con los demás. La asertividad es una autoafirmación e incluye componentes de tipo estético, tales como el respeto hacia sí, hacia las otras personas, pues parte del concepto de igualdad de derechos.